Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Olivares. En breve conversaremos con ella. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Olivares, quien es ginecóloga. Doctora, ya no tenemos que presentarla porque usted ha venido anteriormente. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Doctora, tenemos marzo, que es el mes de la mujer, y siempre se asocia el mes de la mujer con la ginecología. ¿Por qué te piensas que estas cosas suceden? Pues mira, yo creo que es un buen recordatorio, sí. Sobre todo porque la recomendación general es que vayamos por lo menos una vez al año a un chequeo general. Entonces, en el caso de la mujer, que solemos ser cuidadoras por excelencia, entonces siempre tendemos a dejar nuestros asuntos para después. Sí. Entonces, marzo es un buen recordatorio para que nos tomemos como prioridad y pues le demos prioridad a nuestra salud. Sí, tenemos octubre, que siempre tenemos la campaña que tiene que ver con el cáncer y todo lo demás. En marzo se abarcan más temas que tienen que ver, hay más campañas que promueven prevención, ¿o también se centran solamente, como quien dice, en el cáncer? Pues marzo es el mes de la endometriosis. En realidad hacemos concienciación sobre esta enfermedad que ocurre en 1 de cada 10 mujeres y pues nos centramos principalmente en esto. Pero por el Día de la Mujer promovemos a que haya un cuidado igual para las mujeres y los hombres, a que haya una protección sobre nuestra salud, sobre todos nuestros ambientes, especialmente en el campo laboral. Entonces promovemos a que las mujeres retomen el valor que tienen realmente en todos sus ambientes. Sí. Doctora, ¿desde qué edad debería una mujer ir a la consulta? Porque si bien es cierto, todo lo dejamos para cuando somos grandes, pero nosotros tenemos los órganos desde que nacemos. Entonces, ¿cuál es la edad ideal para que una persona comience a ir a la consulta ginecológica o una mujer? El primer chequeo ginecológico se recomienda a partir de los 13 años, usualmente ocurre entre 12 y 14 años, porque es luego del momento de la primera menstruación. O está alrededor de la edad en que le llegó a mamá, tías, entonces aprovechan esa edad para ir a la consulta ginecológica por primera vez como un modo de orientación sobre el tema. Sí, en esa etapa se deben hacer exámenes, igual que en una primera consulta, revisión, ¿se hacen igual? Para todas las etapas de la mujer, las diferentes sociedades de ginecología recomiendan diferentes tipos de evaluaciones. Entonces, en una niña adolescente, se recomienda primero orientación. Ver si tiene algunos asuntos que sean congénitos, enfermedades que vengan desde la niñez o que haya nacido con la misma, y confirmar que todos los órganos genitales estén en su lugar, se hayan desarrollado adecuadamente y que se verifique si es posible que tenga la primera menstruación sin ninguna tribulación, o sea, sin ningún problema.
Doctora, en esta etapa se pudiera ver en el desarrollo de una adolescente ya, porque ahí estamos adolescentes, juventud temprana, ¿se pudiera notar algún tipo de situación, alguna enfermedad que se pudiera prevenir en las niñas desde ese momento? ¿Y cuáles serían estas? Bueno, en las niñas, el primer paso es conversar con la madre sobre cuáles son los antecedentes. Ajá. Podemos constatar si los órganos están bien desarrollados desde antes. Sí. Eso se hace por medio del examen físico y también con algunas imágenes complementarias. También se puede verificar si ha sido víctima de algún tipo de abuso en la niñez, o si hay algún trauma por alguna razón específica, para orientar a esa adolescente a ir a psicología, a salud mental y que le brinde apoyo y que luego su salud femenina no sea un tema, o sea, que no sea un problema. Podemos también ver si tiene otras enfermedades que no sean ginecológicas y que están involucradas, como por ejemplo trastornos hormonales, si ya tiene quistes en los ovarios, que son frecuentes en las adolescentes. No necesariamente esto requiere intervenciones, a veces solo es seguimiento. Hay muchas pacientes que presentan irregularidad con la menstruación en esa edad y eso lo consideramos normal hasta cierto punto. También la higiene menstrual es un tema importante en esa etapa para saber cómo utilizar los métodos de higiene, identificar si las menstruaciones son regulares, si son dolorosas, si tiene algún otro tipo de síntoma durante la menstruación, como cambios de humor que sean muy bruscos. Todo eso nos puede orientar a que tenga una u otra enfermedad y entonces tratarla a tiempo. Sí, me acaba de hablar de algo que son temas como que uno los conoce y uno dice eso es normal, que son los trastornos que tenemos en la menstruación. ¿Qué es lo normal que dure una regla? Y sobre todo, me acaba de decir recién, a uno le llega, a veces le duraba 7 días, 15 días. ¿Qué tan normal es eso? ¿Y cómo se va regularizando? ¿Y cuál es la normalidad? Para que uno más o menos tenga como una luz de esto está bien o está mal. En la consulta con la adolescente se debe tratar esa clase de cosas. Sí. Por ejemplo, la menstruación normal debe durar entre 21 a 35 días entre sí, y el sangrado debe durar de 3 a 7 días y eso es lo normal. Cualquier sangrado fuera de esto, manchado entre menstruaciones o en la mitad que haya un sangrado, se considera anormal y debe consultarse con un médico. Pues hay otra cosa, otro punto que también es importante, y es que la menstruación no debe causar dolor que nos incapacite. Es normal, incluso hasta el 90% de las mujeres presentan algún tipo de molestias durante la menstruación, pero estos deben ser momentáneos, de manera espontánea y que se quiten en algún momento, sin tener que recurrir la mayoría de las veces a antiinflamatorios. Si la adolescente debe acudir, o sea, debemos llevarla a emergencias todos los meses, se desmaya, tiene dolor, que no puede hacer sus actividades diarias por este dolor, en cualquier parte del cuerpo que coincida con la menstruación o sangrados irregulares, entonces hay que llevarla al médico. ¿Hay algún tipo de situaciones externas que puedan causar que uno tenga un trastorno en la menstruación? Sí, la menstruación, especialmente la primera, tiene mucho que ver con la dieta, el peso de la adolescente. Influye mucho, o sea, a mayor peso, más rápido va a bajar la menstruación. La exposición a luces está relacionada también con nuestros ciclos hormonales, entonces mientras más exposición a la luz, mientras menos sueño, un sueño profundo tenga la paciente, pues más rápido también va a haber la menstruación. Los trastornos hormonales suelen ser frecuentes durante la adolescencia. Eso no quiere decir que permanezcan así hasta la adultez, porque hay un tema de desarrollo hormonal, de desarrollo de nuestros órganos durante esta etapa, que no se termina hasta entrado los 20 años, 20 y tantos. Entonces, cuando tenemos pacientes adolescentes con irregularidad menstrual, por ejemplo, es común que le llegue regular durante 2 o 3 meses y de repente haya 2 o 3 meses en los que no haya menstruación. Eso puede pasar de manera frecuente, no es que no deba ir al médico, pero uno debe considerar primero que puede ser algo transitorio.
O sea, no necesariamente la paciente requiera un tratamiento hormonal o requiera alguna pastilla, algún medicamento para eso, sino que primero se toma modificación de los hábitos como dieta, ejercicio, mejora en el consumo de cierto tipo de grasas y sobre todo la actividad física, que va a ayudar a que esa paciente adolescente que de manera normal no ovula todos los meses, pues lo haga de manera más regular y la menstruación pues ya se regule. Justo le iba a preguntar en la parte de los ejercicios, porque muchas veces de las propias mujeres dicen, cuando hago ejercicio, mi ciclo se mejora. ¿Qué tan real es esto, doctora? Sí, como le mencioné, el peso tiene mucha relación con el ciclo hormonal. Sí. Esto es porque nuestras hormonas femeninas son derivadas de colesterol, entonces mientras más grasa periférica tengamos, puede haber más bloqueo hormonal. Entonces puede haber menstruaciones sin ovulación. Esto causa que entonces no haya menstruación por unos meses. Y hay muchas mujeres que lo dicen como una anécdota de que tengo más de 6 meses y no me baja la menstruación. Sí. O yo no me acuerdo la última vez que me bajó. En ese momento uno tiene que intervenir y entonces hacer una consulta, mandar laboratorios, hacer sonografías a ver si hay algún quiste, alguna alteración hormonal que esté haciendo este efecto. Sí. Y el ejercicio entonces ayuda a que la mujer o la adolescente en este caso, esté en un peso ideal que mantenga en equilibrio todo su eje hormonal. Sí, ya en sentido general, en las mujeres, ¿qué tan verídico es que la ovulación duela o no? Porque hay mujeres que quizás no tienen sintomatología, pero hay otras que le duelen, como que va a llegar la menstruación. Sí. ¿A qué se debe esto, doctora? Pues eso difiere mucho entre una paciente y otra. Hay pacientes, en la mayoría de las mujeres podemos sentir alguna molestia, un poco de cólico menstrual en los momentos de ovulación, retención de líquidos, etcétera, y no necesariamente que haya dolor en algún lado de la pelvis, o sea que diga que es la ovulación. Pero hay otras que manifiestan mucho dolor incluso que las lleva a emergencias. Hay algunos síndromes que están asociados a ese tipo de dolor. Sí. Se pueden manejar de manera hormonal, usualmente es una sobreexposición hormonal que está causada intrínsecamente, o sea, simplemente una irregularidad hormonal. Y hay otras veces en las que el quiste folicular, que es el que ovula, puede estar más grande de lo usual, por alguna causa hormonal también. Entonces a eso uno le da seguimiento. Entiendo. Doctora, ¿qué tan frecuente es también que en una mujer se presente mucho un proceso de inflamación, a pesar de que no tenga el ciclo? ¿Tiene que darle importancia e ir al ginecólogo? Porque a veces damos por sentado que eso es normal en mí y esto puede ser peligroso. Y me acaba de decir que puede ser sospecha de algunos síndromes. ¿Cuáles serían estos también? También tenemos que recordar que las mujeres somos más propensas a tener enfermedades reumatológicas y muchas de ellas tienen un origen inflamatorio. Entonces, por ejemplo, en un adolescente no va a ser mi primera opción, no va a ser el primer diagnóstico que yo voy a pensar, pero si el cuadro persiste, a pesar de cambiar hábitos, de poner medicación y se insiste en que se siente inflamada, que hay hinchazón, que hay retención de líquido, que está realmente hinchada, entonces en ese momento tenemos que descartar otras enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, que ocurre también en pacientes jóvenes, está asociado también a pacientes con endometriosis, porque hay una inflamación crónica generalizada. Sí. También síndrome de Sjögren, en la cual hay una falta de líquido y de lubricación en todo el cuerpo. O sea, hay otras enfermedades que son propias de reumatología, que usualmente uno las piensa luego de la cuarta década de la vida, pero que cuando persiste y no hay mejora, hay que pensarlo también en el paciente adolescente más joven. Entiendo. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que está teniendo en la consulta a nivel ginecológico? Pues las enfermedades de la consulta más frecuentes, primero es la infección vaginal. La paciente usualmente viene con secreción, ese es como un 30% de una consulta ginecológica. Sí. Luego, usualmente son sangrados irregulares, ya sea o que no llegue la menstruación o que sean sangrados largos muy abundantes. Sí. Ese es, hay otra parte de las pacientes que vienen con cosas específicas, por ejemplo, miomatosis, quistes de ovario, alguna lesión en la vulva, y las que llegan con cosas infecciosas, como por ejemplo lesiones por herpes o por alguna infección de transmisión sexual.
Sí. Doctora, en las infecciones, en el caso, sabemos que tenemos quizás un sistema, no voy a criticar, pero debo hacerlo, de agua, que no es muy bueno. Y a veces nos acostumbramos a que tenemos un ligero flujo. ¿Qué tan peligroso es descuidar este flujo? Y cuándo ya sí debemos tomar cartas en el asunto, ¿en qué momento? O sea, ¿cuáles son esas sintomatologías que me dicen ya tengo que ir al médico? No puedo agarrar y comprar cualquier óvulo, ponerme y se resolvió el problema. Las vaginitis, las vaginitis son muy frecuentes. Pueden pasar de 2 a 3 veces durante el año y es normal. Si hay más de 3 episodios durante el año, entonces hay que hacer una investigación más profunda y actualmente tenemos una herramienta muy útil que es el panel de infecciones de transmisión sexual, que se hace una prueba en el laboratorio por PCR. O sea, en vez de un cultivo, a esos pacientes que tienen infecciones recurrentes, mandamos algo más específico que me estudia una gama de bacterias, hongos, etcétera, de microorganismos que no son tan comunes, pero que pudieran estar causando la infección. Sí. Es cierto que en nuestro país, pues el sistema de agua potable en algunos lugares suele ser peor que en otros, y nosotros tendemos a tener agua de pozo, o sea, cosas que no están tan bien reguladas. Y son aguas muy duras, también tienen muchos residuos, duran mucho tiempo estancadas en algún lugar o almacenadas, entonces eso promueve a que esté contaminada. No necesariamente es así, porque igual nosotras cuando nos aseamos no debemos introducir en la vagina nada. Nuestro aseo debe ser por fuera porque la vagina mantiene su pH de manera automática. O sea, no se debe realizar duchas vaginales ni lavados vaginales, a menos que el médico decida en el consultorio hacer algún tipo de hacer una antisepsia de la zona para mejorar la respuesta. Eso es diferente. Pero en la casa, pues lavarnos con agua regular y jabón es lo normal y lo que uno recomienda de inicio. Hay muchos productos de higiene íntima que pueden ayudar a que sea menos frecuente. También hay que darle calor a la ropa interior, o sea, sol directo, o si tenemos secador en casa, pues ponerla en la secadora y que se seque bien totalmente. Disminuir la humedad es otro de los puntos que podemos hacer para evitar que haya esas infecciones recurrentes que son muy frecuentes en la consulta. Y debemos acudir al médico cuando esa infección o pasa más de 3 veces en el año, o ya se ha utilizado medicación y persiste, o si tengo más de 5 días con ella y no se me quita, pues entonces debo acudir a consulta. La mayoría de las veces, con un tratamiento corto, 3 a 5 días mejoran o se eliminan completamente, pero eso depende de cuál microorganismo sea. Sí. Le voy a hacer algunas preguntas capciosas que generalmente uno tiene. ¿El uso de protectores es bueno o es malo? No los recomendamos. No lo recomiendo. El protector de la ropa interior hace que se perpetúe la humedad, hace que se recontamine con el microorganismo que en vez de salir y fluir, porque la ropa interior tiene poros y entonces permite que haya un paso de aire de la misma secreción sin que se acumule. El protector no me va a permitir que respire la zona. Entiendo. Y la piel de la vulva suele ser muy particular porque nunca está completamente seca, hay mecanismos de lubricación que son naturales. Sí. En la ropa interior, ¿cuál es la que recomienda? Porque a veces tenemos muchos encajes o tenemos algodón, o sea, y me imagino que esto de alguna forma puede afectar también. ¿Qué recomienda? Se recomienda que sean naturales, o sea, de fibra natural, preferiblemente el algodón, por la misma causa, porque respira. Cuando tenemos sintéticos durante todo el día, no es que no se usen, más que están de moda, las mujeres nos sentimos cómodas y hay cierto tipo de ropas que no podemos usar con una ropa interior que sea más grande, por ejemplo, o que se note más. Pero en vez de usarla todo el día, lo uso para un evento específico. Si voy a usar ropa que sea sintética, pues preferiblemente que la entrepierna sea algodón o tenga algodón. Si, por ejemplo, la voy a usar de manera regular, tengo que
hacer un cambio de esa ropa interior durante el día para que esa humedad no permanezca todo el tiempo. Sí. Y eso evita también que haya infección. Y sin embargo también encontramos una parte que no utilizan la ropa interior. Que no pero entonces, ¿cómo va? En este caso... Ese es otro escenario. Sí, no, que le estoy poniendo todos los escenarios, Sí. porque yo sé que siempre uno va a la consulta, a veces le dicen, no, eso no importa, pero Sí. puede que sí que importe. El no uso de ropa interior, ¿qué tanto puede Bueno, la afectar? tendencia a no usar ropa interior también Ajá. es válida, solo que igual con la ropa, por ejemplo, si son pantalones y ya tengo secreción, pues voy a recontaminarme con el tema de que no respira también la tela Sí. y se mantiene húmeda todo el tiempo. Entonces eso entiendo que la humedad es de lo que hay que cuidarse, y si hay un cambio durante el día de la ropa, pues no debe pasar a más. Exacto. En el caso de ya tenemos la menstruación, tenemos las toallas sanitarias, tenemos los tampones y tenemos la copa. ¿Cuál recomienda? Con la que se sienta cómoda. Con eso no hay ningún problema. Pues con las tres hay Ajá. usos diferentes. Por Ok. ejemplo, con la toalla sanitaria dura una cierta cantidad de horas, se recomienda cambiarla Sí, cada sí, 4 sí. o 6 horas, Sí. depende de la capacidad, del tamaño que tenga la toalla. Y como es un método que es tradicional, es el que conocemos la mayoría de las mujeres, la mayoría se va a sentir cómoda con la toalla primero. Sí. El tampón, pues hay que introducirlo, se va engrosando a medida que se llena de la menstruación y puede molestar en algún momento. También hay pacientes que lo introducen muy al fondo y luego no encuentran cómo retirarlo, Sí. entonces hay que tener cuidado en la colocación. Sí. No se siente nada, igual depende de cómo se sienta la mujer en cuanto a comodidad, porque los tres son efectivos, pero depende mucho de cómo uno se sienta. Y la copa, pues, se ha puesto de moda porque es reusable, contribuye con el medio ambiente, es flexible, se puede reesterilizar después de cada uso y es un silicón médico que no va a causar ningún daño. O sea, las posibles alergias que pueda hacer a los Sí. tampones y a las toallas sanitarias por el uso, no la voy a tener con la copa menstrual porque el material es diferente. Sí. Entonces, con la copa, el tema más común o la duda más frecuente es: me voy a ensuciar. Y como quiera se ponen las toallitas. O al cambiarla me voy a ensuciar y no le quiero poner la mano. Una alternativa es Exacto. usar guantes, Sí. usar guantes que no tenga látex también para evitar las alergias. Y la verdad es que si la copa tiene el tamaño adecuado, no hay que usar ninguna toalla ni nada extra. ¿Y cómo se higieniza la copa, doctora? ¿Hay que pasarlo por un proceso de esterilización o con agua y jabón eso tiene? Sí, con las dos cosas. Pues hay que lavarlas. Hay que lavarlas sí. en el primer uso, o sea, cuando empieza la menstruación, que la voy a usar por primera vez, Sí. se debe esterilizar. Entiendo. Usualmente la mayoría tienen un contenedor que se Ajá. puede poner o dentro de agua hirviendo o en el microondas, dependiendo de Como cuál los biberones de los niños. Exactamente. Ah, o sea que tiene su Y sistema de... también al finalizar, mientras se use, se puede lavar y volver a colocar, porque Ajá. igual la vagina es un medio que no es estéril, Sí. y solo que no está contaminado. Entonces, si uno lo lava, lo vuelve a recolocar. Pero cuando uno termina ya el periodo, que ya terminé mis 3-5 días de menstruación, entonces debo volver a esterilizarlo para guardarlo, eso sí. Sí. Doctora, en cuanto al tiempo, sabemos que tienen su tiempo la toallita sanitaria de 6-8 horas, pero a veces se pasa el día y duramos 12, 15, 20 horas Sí. por el tipo de vida que llevamos. ¿Cómo nos puede afectar esto? ¿Pudiera causarnos infecciones, pudiera causarnos problemas o también el uso del tampón por tiempo prolongado? ¿Esto da infecciones? Sí, la orientación sobre higiene íntima o Sí. higiene menstrual es un tema mundial. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos acceso a todos esos productos, pero hay países del mundo en los que las mujeres no tenemos acceso a toallas sanitarias, tampones. Sí. Entonces, eso es un tema tabú en muchos sitios. Es cierto que si el flujo menstrual no es tan abundante, pudiera durar unas horas más, pero hay que tomar en cuenta que no es solamente flujo menstrual, que también hay lubricación, hay humedad propia de la piel, de la mucosa de la zona, que puede propiciar a que haya infecciones luego, si permanece mucho tiempo con la toalla o con el tampón. Sí. ¿Y para dormir, es recomendable el uso de tampones o es peligroso?
no es peligroso. Sí. El tema con el tampón igual son las horas de uso. Ok. Habría que calcular qué tanto tiempo durante la noche permanece dormida y si es necesario pararse para cambiárselo. Sí. Doctora, en las infecciones casi siempre las asociamos con enfermedades etc., pero no necesariamente tiene que ser esto. ¿Qué otras cosas, aparte de que estábamos hablando ahorita, el agua, pueden causar infecciones a la mujer? Pues el mal uso de los productos de higiene menstrual, que nos contaminemos, por ejemplo, al ir a la playa, piscina, el contacto con agua contaminada, me tiré en un río y no sabía que estaba contaminado, por ejemplo, esas son causas frecuentes de infecciones. Sí. El uso de ropa interior, toallas, cosas de otras personas también puede hacer, si están contaminados, que haya una contaminación. Y las relaciones sexuales pues son un medio habitual porque hay un contacto mucosa en mucosa que es muy fácil transmitirse entre una y otra infección. Sí, hay quizás otros hábitos aparte de esto o alguna alimentación mala, una mala alimentación que quizás exceso de azúcar pueda producirnos también infecciones. Sí, la dieta influye mucho, Ajá. especialmente si la dieta nos lleva a estreñimiento. Ajá. La microbiota intestinal está muy asociada a cómo se manifiestan las infecciones en la vagina. Incluso los probióticos que utilizamos para evitar infecciones recurrentes son ingeridos a nivel vocal. O sea que lo utilizamos tanto para el intestino como para la vagina. Y son zonas que están muy cerca, entonces el beneficio de uno lo toma otro. Si la mujer está acostumbrada a ingerir muchos azúcares, muchos lácteos, alimentos que promuevan a la inflamación, probablemente tenga más infecciones que una que tenga una dieta más saludable. Entonces el cambio de la dieta es importante cuando hay infecciones a repetición. Entiendo. Bueno, doctora, lastimosamente debemos ir a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de la endometriosis y ahí sí vamos a preguntar muchas cositas. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, nos quedamos con el tema de la endometriosis y sobre todo que ahora se está celebrando. ¿En qué consiste la endometriosis y si es una enfermedad que es preventiva o es hereditaria? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica de todo el cuerpo. Ajá. Puede haber lesiones en cualquier parte del cuerpo, no solamente en la zona de la pelvis, sino también en pulmón, en nariz, a nivel cerebral, puede haber en el diafragma, en cualquier órgano del cuerpo puede verse afectado. Entiendo. Es una enfermedad que se trata de un tejido que es parecido al endometrio, que es la capa dentro del útero que nosotros descamamos con la menstruación. Entonces, este tejido se comporta como si fuera el endometrio. Y en cada menstruación, donde esté alojado, pues ahí habrá también sangrado, inflamación, puede provocar adherencias, puede provocar infertilidad. Es una enfermedad compleja. Sí, pero esa enfermedad tiene un factor genético o cualquier mujer la puede padecer. Ambas cosas. Hay muchas formas de obtener la enfermedad. La parte genética todavía está en estudio, o sea, no sabemos específicamente
cuáles son los genes que están asociados, porque hay muchos. Y esto se añade también a que, por ejemplo, si mamá, tías tuvieron endometriosis, esa mujer tiene más riesgo de tener la enfermedad. ¿Y hay alguna causa principal que la produzca? Se habla de la menstruación retrógrada como uno de los factores. Eso es cuando la menstruación sale por las trompas de falopio, no solamente hacia afuera. Entonces este tejido se siembra porque el cuerpo de esa mujer no es capaz de reabsorber ese sangrado menstrual. Entiendo. Y se puede sembrar en cualquier lugar de la zona de la pelvis o en el abdomen. Sí, ¿y cuáles son los síntomas que siente una mujer cuando tiene endometriosis o es asintomático? Las dos cosas. Por eso te decía que es una enfermedad compleja. Ajá. Hay un grupo de mujeres que va a tener muchas manifestaciones, puede tener dolor menstrual muy intenso, que la lleve a usar antiinflamatorios de manera recurrente. Puede haber también dolor al evacuar o al orinar, sangrados durante esto, o sea, a la evacuación o al orinar también. Si esa mujer también tiene otros síntomas que están asociados con la menstruación, como sangrado por la nariz, cualquier evento pulmonar, dolor a nivel torácico o del hombro, y coincide con el ciclo menstrual, entonces debemos descartar que haya endometriosis. Y entonces hay otro grupo de mujeres que hay hallazgos solamente durante el examen ginecológico normal. Son mujeres que no sienten dolor, no tienen ningún síntoma, pero en el chequeo ginecológico hay algún hallazgo, ya sea un quiste de endometriosis, que se llama endometrioma o cualquier otra lesión. Sí, ¿y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Esto se cura o se merma la sintomatología? La endometriosis aún no tiene cura. Okay. Y digo aún porque realmente la enfermedad está en proceso de investigación en muchas partes del mundo. Incluso en Estados Unidos está promoviendo que haya una ley que promueva la investigación en endometriosis, o sea, con apoyos federales. Y se aprovecha este mes para hablar más, hacer conciencia de esto. Como no tiene cura todavía, lo que se hace es manejar el síntoma que tenga la paciente y en algunas ocasiones hay que ir a cirugía. Sí, doctora, y cuando, eso le iba a preguntar, ¿cómo son los tratamientos de la endometriosis? Ahorita me mencionó la parte de que puede causar infertilidad. Para que me explique primero el tratamiento y luego cómo es que puede producir una infertilidad. El tratamiento tiene dos brazos. El primero es medicamentoso. Y ese medicamentoso debe ir ligado con terapia física de la pelvis o de cualquier zona que esté afectada. Debe ir ligado con la dieta y con ejercicios. Debe haber una dieta que sea lo menos inflamatoria posible. Incluso en algunas pacientes hablamos de una dieta parecida al paciente celíaco, sin harina, sin gluten, para evitar la inflamación y disminuir el dolor. Entonces, esos medicamentos, que usualmente son bloqueadores hormonales, me mantienen a raya la enfermedad y evitan que haya una propagación de la misma. Entiendo. Y hay otra parte del tratamiento, que es cuando tenemos que ir a cirugía. Si el tratamiento de medicamentos no ha funcionado, si la paciente tiene lesiones específicas, entonces hay que ir a buscarlas. En la cirugía de endometriosis debe haber una decisión completa de la enfermedad. La intención es ir a quitar todos los nódulos que haya visibles, porque, como te expliqué antes, la enfermedad es inflamatoria crónica, todo lo que no se vea pues no lo podemos medir. Pero si hay quistes, si hay adherencias, si hay nódulos específicos, durante esa cirugía hay que planificar para quitarlo todo en ese momento. La idea no es entrar a la paciente una y otra vez a cirugía, pues como ya planificamos para quitarlo todo y se supone que se quitó todo, debe haber un tratamiento posterior de continuación, de seguimiento y evitar que vuelva otra vez a tener que entrar al quirófano. Porque puede volver a proliferarse. Sí, puede volver a aparecer y crecer en cualquier parte del cuerpo. Independientemente de que la cirugía haya sido buena, de que se haya quitado todos los nódulos, por la condición de la enfermedad y sus características histológicas, o sea, por cómo se comporta a nivel microscópico, puede aparecer nuevamente en cualquier etapa y en cualquier edad. ¿Y cómo es que esto causa esterilidad en las mujeres, doctora? La mitad de las mujeres con infertilidad pueden tener endometriosis de algún grado. Entonces, la endometriosis afecta desde la calidad del óvulo, cómo ovula la paciente, cómo se comportan las trompas de falopio, si hay inflamación en el útero, puede producir que haya nódulos
que con las sustancias que liberan en cualquier parte, por ejemplo, un nódulo en intestino o sobreintestino, puede producir infertilidad a nivel uterino por las sustancias que produce. También la endometriosis, es muy común encontrar endometriomas, que son quistes en los ovarios. Eso disminuye la reserva folicular y el chance de que en cada ciclo menstrual pues haya un embarazo. Pues entonces una mujer que tenga endometriosis posiblemente vaya a necesitar asistencia para tener un bebé, o lo puede tener de forma natural. Puede tenerlo de forma natural, si ha tenido primero un diagnóstico temprano. Dependiendo de la complejidad de su endometriosis y si ha tenido un seguimiento adecuado, pueden salir embarazadas espontáneamente. Y hay pacientes que ese descubrimiento de endometriosis es luego de los embarazos. Entiendo. Pero hay otras que necesitan asistencia, y en nuestro país, por ejemplo, la Asociación de Pacientes con Endometriosis, podemos decir que hasta un 60% no ha podido acceder a ese recurso, porque es muy costoso, debe ser un especialista en el área, y en el país, aunque hay muchos disponibles, no todas las mujeres tienen acceso a él. Sí, claro, es bastante costoso. Doctora, y hasta en la campaña de la endometriosis, cuando quieren que una mujer se cuide, ¿a qué nos referimos? A que en esa consulta ginecológica siempre se incluya un examen de endometriosis y puede salir en una consulta normal. Lo que se promueve es que las mujeres lleguen a tiempo al médico. Exacto. O sea, que esa joven, si tiene dolor incapacitante o cualquier tipo de síntoma que sea anormal durante la menstruación, acuda al ginecólogo. Sí. Eso es lo primero que se promueve, porque la mayoría duran 7 a 9 años yendo a médicos, o sea, sin diagnóstico. Sí. O cursan por 6 o 7 médicos buscando también una respuesta a sus problemas. Y lo habitual es que encontremos que a esa paciente adolescente se le diga, eso no es nada, a tu mamá le daba igual, es normal que te duela con la menstruación. Y como el dolor lo siente la mujer, no con quien está hablando, pues se pone como a un segundo plano. Sí. De que tienen que aguantar. Eso es lo primero que se promueve, que en el momento en que identifiquemos una joven con esos síntomas que sean muy severos, esa compañera de curso que hay que sacarla todos los meses porque tiene la menstruación, o que no va a su trabajo porque tiene la menstruación, entonces hay que identificar que no tenga endometriosis. Sí. Lo segundo es que ya tienes un diagnóstico, entonces hay que ir certeramente a dar un tratamiento adecuado, oportuno. Si mi diagnóstico fue temprano, es probable que esa paciente no tenga tantas lesiones, o sea, que no sea tan severa la enfermedad. Sí. Pero a medida que pasan los años y a medida que haya menstruaciones, pues se va a ir agravando todo el cuadro y puede haber verse involucrado otros órganos, no solamente los órganos reproductores. Entiendo. Doctora, también con la endometriosis tenemos últimamente algo de lo que se habla mucho, el papiloma humano. Yo entiendo que estas cosas hay que tocarlas sí o sí. ¿En qué consiste el papiloma humano y por qué se le da tanto énfasis a esa vacuna, sobre todo en los adultos jóvenes tempranos, para evitar esta situación? Pues recientemente fue el día también de la vacunación del virus del papiloma humano. Sí. Se promueve también la vacunación temprana. Yo personalmente creo mucho en las vacunas, evitan muchos problemas a futuro y cosas que pueden ser permanentes. Sí. Y en el caso del virus del papiloma, principalmente evita que la mujer tenga algún cáncer de cervix en el futuro. Sí. Es prevenible, o sea, como el papiloma es la causa de más del 90% del cáncer de cervix, pues con la vacunación evito que pueda aparecer en algún momento. Sí. Y se promueve también la vacunación en niños y niñas, no solamente en las mujeres, sino también en los niños, hombres. Sí. Entonces, a partir de los 9 años pueden vacunarse ambos, preferiblemente con la recomendación de su pediatra, obviamente, en esa edad. Sí. Pero es una vacunación que va a cubrir para toda la vida a esa persona y va a evitar, primero, que se infecte de las cepas más frecuentes, que son las que causan cáncer o lesiones más frecuentes. Y segundo, que pueda ser
que pueda infectar a otras personas si tiene el virus en algún momento. Sí. ¿Y cómo es que se produce el papiloma? ¿De dónde es que sale? El virus del papiloma humano se transmite por transmisión sexual. Okay. Es un contacto mucosa a mucosa, no solamente genital, sino también oral. Entonces, puede haber lesiones por el virus del papiloma a nivel de la garganta, o sea, esófago, laringe, etcétera. En los hombres, este es un hallazgo frecuente como un tipo de cáncer, o sea, derivado por lesiones del papiloma. Pero también el papiloma puede causar cáncer en cualquier otra parte, en toda la zona no genital, puede causar de lengua, de labios, etcétera. Donde toque puede hacer un daño. Donde toque puede hacer un cambio celular, porque ese virus en específico lo que hace es cambiar el ARN, entonces ese cambio celular puede ser en cualquier parte donde se encuentre. ¿Y cómo fue que se originó todo esto? Porque es como que muy reciente, a pesar de que tiene su tiempecito. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que se presentaron? Y también, ¿cuáles son los síntomas en los cuales tenemos que tener ojo nosotros mismos de que puede ser un papiloma lo que estamos enfrentando? Pues el virus se manifiesta usualmente en el cuello de la matriz, o sea, en el cervix. Okay. Por eso a las mujeres se nos recomienda hacer una prueba de citología o Papa Nicolau en nuestro país por lo menos una vez al año. Sí. Las guías internacionales suelen ser un poco más flexibles porque aparte del Papa Nicolau también se le hace una toma de muestra del virus del papiloma. Entonces, si el papiloma está positivo, se identifica cuál y se da un seguimiento según la lesión que tenga. Y si está negativo, se puede postergar el Papa Nicolau, hacerlo más espaciado, y se recomienda la vacunación en caso de que no se haya vacunado. Eso hasta los 45 años. Okay. Entonces, las manifestaciones de la enfermedad, o sea, de cualquier lesión en el cuello de la matriz, en el cervix, pueden ser, por ejemplo, sangrado después de las relaciones sexuales. Okay. Esa es una de las manifestaciones, manchado después de la menstruación. Puede haber dolor pélvico también, infecciones recurrentes o secreción que sea sanguinolenta. Y ahí nos debe llevar inmediatamente a una consulta ginecológica. Como los ginecólogos, usualmente dentro del chequeo hacemos un examen pélvico. Entonces, ahí mismo se va a visualizar, a ver el cuello del útero y podemos tomar muestra como el Papa Nicolau o cualquier otro. Sí. ¿El Papa Nicolau es recomendable hacerlo por lo menos una vez al año siempre? No siempre. Las guías fuera, como se toma la prueba del Papa Nicolau, pero también tomo la del virus del papiloma, si el papiloma está negativo, se puede hacer cada 2 a 3 años. Sí. Y hasta 5 años según la edad. Okay. Pero en nuestro país, como no se hace siempre la toma del virus del papiloma, se recomienda ir una vez al año para dar seguimiento al cuello. Entiendo. Y el cáncer de cervix sigue siendo un tema de salud pública en nuestro país. O sea, es uno de los más frecuentes, a pesar de que las mujeres acudimos al ginecólogo. O sea, en nuestro país todo el chequeo obstétrico, el chequeo de la mujer se suele hacer con un especialista, a diferente de otras comunidades. O sea, en nuestro país nosotras acudimos a un especialista directamente, no vamos a una matrona, no vamos a un médico general. Incluso el internista no suele involucrarse con la zona de la pelvis en el examen, sino que se deriva inmediatamente a ginecología. Y aún así, tenemos una alta incidencia de cáncer de cervix, que ha ido bajando con el tiempo. Más jóvenes se han estado vacunando. Puedo decir que es una de las directrices en la consulta ginecológica, preguntar si se ha vacunado y si no, inmediatamente mandar a vacunar por el virus del papiloma humano. ¿Por qué usted cree que le tienen hay como un miedo o una receptividad a esta vacuna? Porque ¿cuál es la percepción desde su consulta que ve que quizás sea un miedo innecesario que tengan las personas? Tenemos primero el desconocimiento, el hecho de no saber que con una simple vacuna puedo prevenir una enfermedad catastrófica, exactamente, y que puede ser de un crecimiento muy rápido también. Entonces, eso es lo primero, la falta de conocimiento sobre el tema. Lo segundo, pues mucho tabú, todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales, solemos postergarlo, no lo conversamos, y hay que hablar más de las enfermedades de transmisión sexual, hay que hablar más de la menstruación, para que los jóvenes que nos están viendo, que están a nuestro alrededor, identifiquen lo que no es normal. Exacto. Entonces,
Si, por ejemplo, esa jovencita tuvo su primera relación sexual y la tuvo sin protección, o sea, la tuvo sin preservativo, pues obviamente ya es probable que haya estado infectada, aunque no se manifieste en ese momento. Si su pareja es portador del virus del papiloma, que el 70% de la población sexualmente activa lo es, eso no se ve en la cara, no se ve ni siquiera en los genitales, entonces es probable que ella ya esté infectada por el resto de su vida sin saberlo hasta que venga un chequeo ginecológico. Entiendo. Entonces, hemos tenido más receptividad porque lo ha promovido Salud Pública, lo promueven los colegios, los pediatras han apoyado mucho en la campaña y ya hay más adolescentes, jóvenes adultos que ya están vacunados en los últimos años. Pero al que es más adulto, o sea, la población que todavía no ha llegado a los 45, pero que tampoco se ha vacunado, es más difícil decirle, pero vacúnate ahora. Si la respuesta usualmente es, no, pero ya hace rato que tengo relaciones sexuales. O sea, ¿para qué si vengo a mi chequeo ginecológico? No, te estoy dando una protección que va a ser para el resto de tu vida. ¿Y qué tanto, o sea, eso mismito le iba a preguntar, ya cuando somos adultos, ¿cuál sería la edad tope que uno tiene para poder colocarse la vacuna? De 9 a 45 años se puede colocar la vacuna. Okay. Después de los 45, incluso después de los 65, no se recomienda tomar Papá Nicolau, a menos que haya habido lesiones por el papiloma antes. Sí, entiendo. Pero es muy poco probable que haya una lesión por el virus del papiloma después de esa edad. Sí. Entonces lo que uno hace es un seguimiento regular. Doctora, ¿qué tan frecuente es la situación de un contagio de papiloma actualmente en nuestro país? Es difícil medirlo eso. Sí, pero ¿qué tanto se lo encuentra en la consulta? Así como se encuentra, porque me acaba de decir que el cáncer de cervix está siendo un problema. Me imagino que así como hay cáncer de cervix, tiene que encontrarse mucho con esta situación de un papiloma. Sí, no solamente el cáncer, las lesiones que llamamos NIC, las displasias que pueden ser leves o severas, entonces eso nada más se identifica con las pruebas, o sea, con el Papá Nicolau. Y cuando ya nosotros vemos, o sea, con el ojo, sin el microscopio, cuando ya se ve una lesión, pues usualmente lo que se manda es a biopsia, que es una toma de muestra mayor por medio de una colposcopía. Entonces, es muy frecuente que la población que esté sexualmente activa tenga ya el virus del papiloma, más que, por ejemplo, nuestra generación no está vacunado desde la infancia. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Probablemente el 70% estén ya expuestos o en algún momento hayan estado infectados. Doctora, siempre toco este tema. Es engorrioso, pero hay que hacerlo. La automedicación. Sabemos que nosotras tenemos una infección, vamos a cualquier tienda, la encontramos ahí, los kits, nos lo llevamos y a veces lo utilizamos. Es más, ahí está la costumbre de muchas personas, mujeres, que luego de la menstruación se colocan un óvulo para limpiar. Cuéntame todas las situaciones que podemos tener con esta automedicación. No solo la automedicación, llevarse de todas estas publicaciones en redes sociales sobre medicamentos milagrosos, óvulos milagrosos que van a quitar todas las infecciones, van a poner la zona más pequeña, me va a quitar toda la sensación de molestia. Incluso la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología tuvo que emitir un comunicado en el que no estamos de acuerdo. Los remedios caseros que se utilizan para limpiar todas estas cosas. Todos los remedios caseros, pero que se promueven para insertar dentro de la vagina o para consumir como botellas, mezclas y todos estos medicamentos milagros que realmente no lo son. Pueden serlo momentáneamente, pero uno no sabe qué mezcla de sustancias tienen y no están regulados por las instituciones que deben hacer ni por el Ministerio de Salud. Entonces, la sociedad tuvo que emitir un comunicado al respecto y los ginecólogos hablamos muchísimo de eso en todos los grupos que tenemos en común, de que
no se debe apoyar a esas personas que en redes sociales están promoviendo los óvulos, las botellas y todos esos medicamentos milagrosos, Sí. capsulitas de cosas que no sabemos lo que tienen dentro. Entonces, Sí. no los recomendamos. Igual nos recomendamos que haya una automedicación porque en el momento de evaluarte, si no se ha mejorado el cuadro, pero ya te pusiste óvulos, crema, jabón y todo lo que haya encontrado, tabletas también, porque usualmente el farmacéutico también puede recomendar. Esto es buenísimo, esto es un milagro para esto, Entonces, ciertamente. No los recomendamos porque entonces en el examen físico o a la toma de la muestra de un cultivo o de cualquier muestra ya no puedo tomarlo como válido. Sí. No es el cuadro original y es probable que la medicación incluso esté ahí en el momento del examen. Sí. Entonces no es nuestra recomendación como ginecólogos, como especialistas. Sí, y no suele también pasar que a lo mejor el medicamento en el momento merme los síntomas, más siga ahí la situación y luego esto empeore. Claro, e incluso hemos encontrado de las cápsulas, por ejemplo, que promueven para ponerse vía vaginal, que son milagrosas, Ajá. se encuentran después igualitas, la misma cápsula dentro de la vagina y lo que causa es una infección peor. Porque se queda ahí todo ese Se tiempo. queda ahí todo el tiempo como un cuerpo extraño. Exacto. Wow. Entonces la secreción es peor, los síntomas son peores, no pasa inmediatamente, porque como te dije, uno no sabe qué mezcla tienen. Por ejemplo, las botellas a veces le ponen pastilla anticonceptiva, cualquier antiinflamatorio, todo eso pueden mezclarlo dentro de del mismo líquido. Hubo un tiempo que se asoció mucho la melaza con la fertilidad. Pero la melaza está llena de calorías, Ajá. muy dulce también. Sí. En el paciente que tiene un ovario poliquístico, una intolerancia a la insulina, puede que en el momento, por efecto placebo, te sientas mejor, pero luego va a tener un aumento de peso que me va a decir, pero yo no sé por qué aumenté. Exactamente. Esa es la primera expresión, yo no sé por qué he ganado tanto peso. Sí. Si ya ha habido una toma de botellas que piensan que son milagrosas y la verdad están empeorando el cuadro. Sin temor a, bueno, sí, de aquí puede salir una demanda con la pregunta que le voy a hacer, pero precisamente en la publicidad, hablando de esto, me salió una publicidad de cómo quedar embarazada después de los 45 años, que sea alimentación, que yo te vendo este proyecto y que yo te vendo esta cosa y que muchísimas mujeres han salido embarazadas. ¿Qué tan irreal es esto, doctora? Porque hay una realidad biológica que eso fue papá Dios que lo puso. Así es. Eso cuando se va la guagua, bueno, ya se fue. Se fue. Lo que pasa es que nosotras venimos con nuestro número de óvulos disponibles. O sea, ya esa reserva folicular, ya nacimos con ella. Y se gasta en algún momento, especialmente después de los 32 años ya. Sí. O sea, está verificado que después de los 32 nuestra reserva folicular empieza a disminuir paulatinamente. Nosotros no podemos estimar lo que tan rápido sea ni que tantos óvulos queden específicamente, pero hay una serie de pruebas que se pueden hacer para verificar la reserva folicular. Después de los 45, pues es muy poco probable, no es imposible, pero es poco probable que se quede embarazado de manera espontánea. Sí. Y también aumenta la posibilidad de que ese embarazo sea anómalo o que sea un anembrionado, o sea, que no se desarrolle de manera adecuada o que venga con alguna alteración genética. Y entonces eso sería un problema mayor. Entiendo. Después de los 45 usualmente se recomiendan técnicas de fertilidad, precisamente por eso, porque el óvulo está viejo, o sea, es un óvulo de mala calidad. No es lo mismo. No es igual, no es igual. Queremos hacerlo todo y eso es parte de promover la salud de la mujer. Queremos hacerlo todo y somos capaces, pero la naturaleza también hay que tomarla en cuenta y hay cosas que paulatinamente van a dejar de ser. Claro. Igual que llega la menstruación, en algún momento llegará la menopausia. Exacto. Entonces, nuestras etapas debemos vivirla intensamente. Igual que queremos estudiar, tener un buen trabajo, hacer maestría, tener carro, una casa, una pareja que es estable, etcétera. Todas esas cosas van en conjunto en nuestra vida y no podemos pensar que vamos a tener una después de la otra como si fuera un curso de la escuela. Exacto. Entonces, la fertilidad, tener hijos, tiene un momento cúlmine que es diferente en cada mujer. Te puedo decir que tengo amigas pacientes incluso que han salido embarazadas de manera espontánea a los 43.
y todo ha ido bien, pero esa no es la norma. Exacto. La mayoría de las veces suele haber anomalías y eso no lo podemos controlar. Exacto. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero le saqué el juguito hoy en el programa. De todo un poco. Si alguien en la población desea contactarla, aquí tiene las cámaras para que dé sus contactos. Pues mi nombre es Laura Olivares, estoy en Sedimat y en Servicios Obstétricos Frankenberg, en Nuevo Centro, a sus órdenes. Me pueden seguir en las redes sociales como DRA Laura Olivares y cualquier duda, por ahí me la pueden dejar. Bueno, un placer haberlo tenido nuevamente Gracias en nuestro a ustedes. programa. Esto es todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.